Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces el tema que corresponde el día de hoy es logaritmos, propiedades de los logaritmos. Habíamos mencionado que la primera propiedad y la que más se utiliza es que primero conocemos una exponencial, vamos a ver cómo aparece en el libro de texto, eh, una exponencial llamada x igual a la y. Esta es una exponencial. ¿Quién es el exponente? La y. ¿Quién es la base? La a, la letra a. ¿Y quién es el resultado? Pues la x. Eso es una expresión en forma exponencial. Nosotros la podemos convertir a logaritmo si sabemos la definición del logaritmo, que dice que el logaritmo es el exponente. ¿Y quién es el exponente en esta parte donde dice x igual a la y? El exponente es y. Entonces y es el logaritmo. Logaritmo lo vamos a escribir con las letras L o G. La base, la base habíamos dicho que era A. Entonces, en la exponencial, en la exponencial la base es A. Y en el logaritmo también la base es A. Solo que la base la vamos a escribir debajo de la G, debajo de la letra G. Y luego la X que me hace falta la voy a escribir dentro del logaritmo. Les mencioné que la X es el número que queremos calcular. Por ejemplo, les hice ejemplo la última vez que el número 10 es el número que quiero calcular. El número 10 le puedo sacar la raíz cuadrada y me va a dar un número aproximado, 3 puntos y algo. Al número 10 le puedo elevar al cuadrado y me va a dar 100. Al número 10 le puedo sacar logaritmo y me va a dar 1. Entonces el número 10 es el número que estoy evaluando. Aquí el número que estoy evaluando es la X. La letra X es la que estoy evaluando. Eh, entonces, quiero que entiendan que el logaritmo de x es un número al que estoy evaluando. Es el logaritmo al número que estoy evaluando. Logaritmo de un número. Logaritmo de 10 es 1. Logaritmo de 10 es 1. Bien. Esa es la primera propiedad. Esta propiedad sirve para convertir de exponentes a logaritmo. Para eso me sirve esa propiedad, para convertir de exponentes a logaritmo. Ahora, si quiero convertirlo al revés, de logaritmo a exponente, de logaritmo a exponente, entonces usamos la misma fórmula. Entonces, esta es la fórmula más utilizada, ¿verdad? Esta es la expresión más utilizada para convertir de exponente a logaritmo o de logaritmo a exponente. Luego, lo que más se utiliza son las propiedades. Por ejemplo, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 1 siempre va a ser 0, es una propiedad. Y
Y la base puede ser cualquier base, no importa. Bien, aquí pongámosle una definición, que la base tiene que ser distinta de 1. La base tiene que ser positiva. No pueden ser bases negativas. Siempre tiene que ser positiva. Y tampoco puede ser 0. Solo positivo puede ser. Eh, y también la X tiene que ser positiva. La X tiene que ser positiva. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Bien, entonces una tercera propiedad sería el logaritmo de un número, siempre y cuando tenga la misma base. El número tenga la misma base. El resultado es 1. Propiedad número 4 es, veámosla, propiedad 4 sería el número, pero el mismo número, pero elevado a una potencia. El número elevado a una potencia, un exponente. Si le aplico logaritmo y la misma base, si le aplico logaritmo con la misma base, entonces el resultado solo es X. Número 5 sería, si tengo una base y lo elevo al logaritmo de la misma base de X, el resultado también va a ser X. Propiedad número 6, si tengo logaritmo de base A de dos números multiplicándose, entonces esos dos números que se están multiplicando los puedo separar en dos números. Los puedo separar siempre con el mismo logaritmo de la misma base. Antes estaban multiplicándose X y ahora se están sumando, pero la X y la Y no se están sumando. Estoy sumando el logaritmo de X y el logaritmo de Y. Antes era el logaritmo de X y Y, multiplicándose la X y la Y. Ahora sería logaritmo de X más logaritmo de Y por separado. Propiedad número 7 es cuando se están dividiendo. X entre Y. Entonces se parece la propiedad. Sería logaritmo de X y logaritmo de Y, pero restándose. Logaritmo de X menos logaritmo de Y. Antes estaba dividiendo la X y la Y, ahora se está restando, pero con logaritmos. Y la última propiedad, la propiedad 8 sería, si tengo el logaritmo, perdón, si tengo un exponente, y le aplico un logaritmo, no importa la base. Entonces el exponente multiplica el logaritmo. Y solo el exponente multiplica el logaritmo con la misma base. Esa es la propiedad de 8. Solo el exponente multiplica al logaritmo. Bien, ahora sí hagamos ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo cámbienlo a la forma exponencial. Cambiarlo a la forma exponencial. Ustedes les van a dar un logaritmo, obviamente, ¿verdad? Sería logaritmo de base 64. No, de base 8. De 1 sobre 64. El número es 1 sobre 64, no es 8. El número es 8. Y bueno, antes de eso, también existe algo que se llama cambio de base. Sería la propiedad número 9.
sería logaritmo de base A de X es igual a, bien, el número que estoy calculando es X, la base es A. Quiero que identifiquemos esos componentes. El número que estoy calculando es X y la base es A. Pero puede que alguien de ustedes diga, no, no me gusta la base A. Mejor cambiémosla a la base B. Entonces, es como que yo diga que la base sea 7, porque es mi número favorito. Pero dicen ustedes, no, no me gusta el número favorito suyo. Me gusta mejor mi número favorito, que es el 11, por decirlo así. Entonces, cambian la base 7 por la base 11 de esta forma. Ponen base, digamos, 11 a ambos lados, B a numerador y denominador. Esa B que ustedes ven es la base nueva, porque la base anterior era A. Ahora, como hicimos un cambio de base, ahora es base B. Solo voy a escribirlo mejor, permítanme. Aquí voy a escribir entre logaritmo de base B y logaritmo de base A. Bien, B de base B también. Tienen que tener la misma base. Eso sí, tienen que tener la misma base. Si ustedes ponen bases B arriba, también abajo tendrían que poner base B. Tienen que ser la misma base. Lo que van a cambiar es la base A por la base B. La base A por la base B. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿quién era el número antes? El número era X. Ese número X pasa arriba al numerador. Miren que aquí dice logaritmo de X y aquí dice logaritmo de X. En las dos dice logaritmo de X, pero los resultados son diferentes. No es lo mismo que ustedes quieran al número 10, le quieran aplicar logaritmo de ese, o al mismo 10 le quieran multiplicar este otro logaritmo. Aquí hay dos logaritmos diferentes. Este logaritmo de aquí abajo es de base 2 y este logaritmo de aquí arriba es de base 10. Entonces, los resultados son diferentes por las bases. El logaritmo cambia de acuerdo a la base, de acuerdo a la base. Si es de base mayor, el resultado es menor. Y si la base es menor, el resultado es mayor. Bueno, el punto es que logaritmo de 10 va a cambiar de resultado si la base cambia. Por eso es el cambio de base, porque ustedes van a trabajar con una base que sí conozcan. No vayan a trabajar con una base llamada 7 porque ustedes no la conocen, la base 7 o la base 11. Vamos a trabajar con dos bases conocidas, ya les voy a decir cuáles son. Bien, y abajo voy a escribir la base anterior, que era A. Esta base A la escribo ahí, ¿verdad? Y ese es el cambio de base. Ejercicio número B, ejemplo número 10 sería logaritmo de base A de X. Puedo hacer un cambio de base. Miren cuál es la base que voy a ponerme. Log de base 10 de X entre log de base 10 de A. La 9 y la 10 son iguales, pero diferentes. La 9 y la 10 son un cambio de base. Solo que en la 9, la base, no sé cuál es. Es una base que ustedes pueden elegir, cualquiera. Una base cualquiera que ustedes pueden, la que consideren que les gusta más. Mientras que en las 10, la base es una obligación. Ustedes están obligados a ponerle base 10. Esa es una obligación, ponerle base 10. ¿Por qué se les obliga a poner base 10? Porque la calculadora solo entiende la base 10. O la calculadora solo entiende la base E. La base E. Bien, entonces, este de aquí es base 10, pero no es necesario que lo escriban. La base es 10, pero no es necesario que lo escriban. Y esta base es E, pero tampoco es necesario que lo escriban. La de base 10 solo se le llama logaritmo normal, logaritmo, solo digan logaritmo.
Yo sé que es de base 10, entonces puedo decir logaritmo de base 10. No es lo mismo esto, logaritmo de base 7, que logaritmo de base 6. Si yo les digo, lean esto, ustedes tienen que leer logaritmo de base 7. Y si yo les digo, lean esto, ustedes me tienen que decir logaritmo de base 6. Y si yo les digo, lean esto, ustedes solo me tienen que decir logaritmo. Y si yo digo, lean esto, ustedes solo me tienen que decir logaritmo natural. Logaritmo natural. LN, no es una I, es una L de logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo de base 6 y logaritmo de 7. Entonces son formas de leerlo. Y para la calculadora los resultados, el resultado final es el mismo. Vamos a hacer ejemplos de ellos. Bien, entonces cambiémoslo a la forma exponencial. Es sencillo, en un paso lo hacen ustedes. Lo único que tienen que hacer es escribir la base. ¿Quién es la base? 8. ¿Quién es el exponente? Y. ¿Y quién es el resultado? 1 sobre 64. Y ya. Así la convierten a forma exponencial. Miren que antes la tenían en forma logarítmica y ahora la tienen en forma exponencial. Usando la primera propiedad, ¿verdad? La propiedad número 1, que dice que una exponencial se puede convertir a logaritmo o que un logaritmo se puede convertir a una exponencial. Eso dice la propiedad número 1. Hagamos otro ejemplo. Logaritmo de base 3 de x igual a 4. Bien, para convertirlo a forma exponencial, solo identifiquen la base. La base es 3. El exponente es el resultado, que es 4. Y el resultado es x. Y así la convierten a forma exponencial. Inciso C. Logaritmo de base 4 de 125 igual a 3. Bien, entonces sería la base es 4. 3 es el exponente y 125 es el resultado. 4 a la 3 igual a 125. Si ustedes resuelven... no es 4, es una A. Aquí es una A. Aquí no es un 4, es una A. Bien, aquí es log de A, de base A, y aquí es una base A. Bien, eh, otro ejemplo, el inciso D. Sería el logaritmo de base X de 12 igual a Y. Entonces, la base es X. Y es el exponente. Miren que el exponente siempre va a ser el resultado, ¿verdad? Esto de aquí se llama exponente. Exponente, exponente, exponente siempre va a ser así. Exponente. Entonces yo les digo, X es la base y Y es el exponente y el resultado es 12. Y el último, inciso E, logaritmo de base 1 medio de X igual a negativo 2. Entonces, la base es 1 medio. El exponente es negativo 2. Pero miren, ve, el exponente es negativo 2. Cuando el exponente es negativo, la base tienen que ponerla entre paréntesis para no confundirse. Solo para no confundirse.
si el exponente es negativo o si la base es negativa, pero la base nunca va a ser negativa cuando trabajamos con logaritmo. Igual a x. Bien. Número 2, cambiarlo. Cambiar a la forma logarítmica ahora. Logarítmica. Inciso A. 2 a la negativo 4 igual a 1/16. Bien, así aparece en el libro de texto. Yo les mencioné recientemente que la base había que escribirlo entre paréntesis. Eso es una buena práctica. Aquí, en esta de aquí, me vi forzado a escribirlo entre paréntesis porque decía 1/2 elevado a la -2. Si lo dejo sin paréntesis, va a parecer que solo el 1 está elevado a la -2 y no, es 1/2. Entonces, por eso lo pongo entre paréntesis, porque estoy diciendo que todo el número está elevado a la -2. Solo es una buena práctica, más que todo, para que no se confunda ustedes y para que no confundan a la calculadora, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se convierte el logaritmo? Eh, entonces, solo escriben la palabra log. La base de todo esto de aquí arriba, ¿quién es la base? La base es lo que está debajo del exponente. Entonces, la base es 2. Y 1/16 y el exponente lo escriben afuera. Ese es cambiar la forma logarítmica. El exponente lo escriben afuera. Miren que antes lo que estaba afuera era el exponente, lo que estaba afuera. Y después lo escribí como exponente. Ahora está como exponente y lo voy a escribir. Y lo voy a escribir afuera, ¿verdad? Entonces esto sería el logaritmo. El exponente ahora sería el logaritmo. Inciso B. A la -2x es igual a y más 2. Bien, entonces esto de aquí es el logaritmo. Olvídense de eso, ¿verdad? No, escribimos la palabra logaritmo. La base es y más 2 escribimos aquí. Lo voy a escribir entre paréntesis. Igual a -2x, que es el logaritmo. Eso de aquí es eso de aquí, ¿verdad? Es el logaritmo. Esto de aquí es esto de aquí, ¿verdad? Es el logaritmo. Negativo 4 es el logaritmo. Negativo 2x es el logaritmo. Ahora, miren esto, este logaritmo de aquí. Ojo, ¿verdad? Lo voy a subrayar. Logaritmo, ¿cuál es la base? La base es e. Entonces, ¿qué habíamos mencionado cuando la base era e? Escribir ln. Cuando la base es e, vamos a escribir solo ln. Porque ya sabemos que ln es base e. Entonces escribimos ln de y más 2. ¿Qué significa ln? Logaritmo natural. Eso significa ln. ln de y más 2. Ahora, ¿por qué y más 2 lo escribo entre paréntesis? Porque no es lo mismo logaritmo de 1 más 2 que logaritmo de 1 más 2. Porque aquí lo que estoy diciendo es logaritmo de 1 es igual a 0, porque cualquier logaritmo de cualquier base, si lo que quiero evaluar es un 1, el resultado es 0.
0 más 2. Mientras que aquí estoy sumando 1 más 2, que es 3, entonces sería logaritmo de 3. Y obviamente el logaritmo de 3 no es igual a 2, porque 0 más 2 es 2. Y el logaritmo de 3 no es igual a 2, entonces por eso es necesario poner paréntesis para, para distinguir a quién estoy sacando el logaritmo. Inciso C. 10 a la menos 3 igual a 0.001. ¿Quién es la base? La base es 10. Entonces pongo logaritmo de base 10 de 0.001 igual a negativo 3. Este negativo 3 siempre queda al otro lado, ¿verdad? Como un igual, como una igualdad, porque es el logaritmo. Ahora, noten esto. Este es otro ojo. ¿Qué significa logaritmo de base 10? Lo habíamos mencionado aquí también, ¿ves? Que el logaritmo de base 10 es solo log, solo log, solo necesitan escribir log. Entonces quedaría log de 0.001 igual a menos 3. Solo escribo log porque la calculadora ya está sabida que log es de base 10 y que ln es de base e. Ya está sabida la calculadora. Ustedes no. Entonces ustedes acostúmbrense a lo que la calculadora conoce, ¿verdad? Eh, bueno, eso. El inciso D que aparece en el libro de texto está malo, por alguna razón. Creo que el inciso D, creo que el inciso D debió ser, vamos a poner un inciso D aquí. Inciso D sería 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 igual a x a la 2. Entonces escribo log y identifico la base. ¿Cuál es la base? La base es 10. El x al lado lo escribo aquí y el menos 4 lo escribo al lado derecho. La base es 10. Este menos 4 lo escribo al otro lado, ¿verdad? La base siempre es la base. Y el x a la 2 es lo único que voy a pasar al otro lado, ¿verdad? Bien. Ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 lo que se busca es, dice, encontrar el valor desconocido. Encontrar el valor desconocido. Bien, lo que se pretende en el ejemplo 3 es que ustedes identifiquen qué propiedad voy a utilizar. Y para ello no tiene que ser muy complicado saber eso. ¿Qué propiedad usar? Primero, porque solo vean el inciso A. Está escrito en forma exponencial, entonces en forma logarítmica. Lo que tengo que hacer es convertirlo a forma exponencial. Solo conviertan en forma exponencial, a ver qué les queda. Entonces la base es 8. El exponente es y el resultado es 1 sobre 64. Bien, ya lo convertí a forma exponencial, pero no me resolvió el ejercicio. Y tal vez porque no era ese el procedimiento para resolverlo. Tal vez. Pero como ya comencé a hacer este procedimiento, entonces lo voy a continuar. La otra forma de resolverlo, digamos que es la forma número 1. Y la forma número 2 de resolverlo es meterlo en una calculadora.
Entonces, ¿cómo lo meto en una calculadora si la base es 8? Pues cambien de base. La tecla log en sus calculadoras. eh, bueno, en sus calculadoras aparece la tecla log. Esa tecla log es de base 10. Entonces la calculadora puede resolver base 10, pero no puede resolver base 9 o base 8, base 7, base 6, base 5, logaritmo de base 4, logaritmo de base 3. Esas no las puede resolver la calculadora. Entonces no puede resolver de base 8. ¿Qué hago? La convierto a base 10 con cambio de base. Pongo logaritmo de base 10 de 1/64 y logaritmo de base 10 de 8. Así hago el cambio de base. Y eso sí lo pueden hacer en una calculadora. Logaritmo de 1/64 es, solo pongan log, paréntesis, 1, fracción, 64, paréntesis, igual. Les va a dar negativo 1,80 y algo. Y entre logaritmo de 8 me da negativo 2 si lo hago en calculadora. Si lo hago en calculadora me da negativo 2. Pero ese es el paso 2. Y el paso 1, para terminarlo, descompongo el número 8 en varios números. Sería 2 por 2, 4, y 4 por 2 es 8. Entonces sería 2 a la 3. El 8 lo descompongo en 3 números, que sería 2 por 2 por 2. 2 a la 3 igual a y. Y este sería 2 a la 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Sería 2 a la menos 6. 2 a la menos 6 es 1/64. Háganlo en una calculadora. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2 es 64. 2 a la menos 6. Como tienen la misma base, entonces solo igualo los exponentes. 3y es igual a menos 6. Tienen igual base. Tienen la misma base. Entonces, solo igualo los exponentes. Y los exponentes es 3y y menos 6. Los voy a igualar. Y resuelvo para la y. Y es igual a menos 6 sobre 2, sobre 3, perdón. Recuerden que este 3 pasa a dividir aquí, pasa a dividir aquí. Entonces me queda 6, menos 6 entre 3. ¿Y cuánto es 6 entre 3? Da negativo 2. También da el mismo resultado que lo había encontrado con la segunda forma. Dan los mismos resultados, ¿verdad? Arrojan los mismos resultados. Y igual a negativo 2 y igual a negativo 2. Bien, inciso B. Prefiero que usen la forma 1, ¿verdad? Inciso B dice el logaritmo de base 18. No, de base 16 de 8 igual a y. Bien, la convierten a exponente porque es un logaritmo. Entonces queda, la base es 16, el exponente es y el resultado es 8. Luego el 16 lo descompongo en 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, en 2 a la 4, en 2 elevado a la 4, elevado a la y. Y el 8 lo descompongo en 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, entonces 2 a la 3. ¿Tienen la misma base? Pues igual los exponentes sería 4y es igual a 2 a la 3. Perdón, ¿qué hice aquí? Ah, sí, perdón, igual a 3.
Solo los exponentes estoy igualando. Igualación de exponentes. Igualando exponentes. Bien, entonces los exponentes son 4y y 3. Y despejo para la y. Este 4 está dividiendo, está multiplicando, lo paso a dividir a ambos lados. Entonces, y es igual a 0.75. 0.75. Eso vale y. 0.75. O 3 cuartos. 3 cuartos es lo mismo que 0.75. Inciso C. Logaritmo de x igual a 4. Entonces, ¿cuál es la base? La base es E. La base es E. ¿Quién es? Bueno, el 4 sería exponente y la X sería el resultado. Y esa sería la respuesta. ¿Por qué sería esa la respuesta? Porque ya despejaron X. Y lo que yo quería es que despejaran X en el inciso C. En el inciso B, lo que yo quería es que despejaran Y. Y en el inciso A, también quería que despejaran Y. ¿Cuánto valía Y? Y en las tres ya está despejada. Bien, y el último ejemplo de esta parte sería ABCDE. Logaritmo de x a la 2 igual a menos 4. Bien, ¿quién es la base? Cuando no aparece la base, decimos que la base es 10. Menos 4 igual a x a la 2. 10 a la menos 4 es, vamos a ver en una calculadora, 10 a la menos 4 10 elevado a la menos 4 es 0.0001. 0.0001 igual a x a la 2. Luego paso el x, el 0.001 al otro lado y pasa a restar, ¿verdad? Pasa a restar porque solo le resté 0.0001 y es 0. Pero también al otro lado le tengo que restar 0.001. Ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho. Bien, ahora me quedó una resta de cuadrados. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0.001? Es 0.1. Entonces me quedó 0 igual a x menos 0.101, perdón, y x más 0.01. Aquí utilicé producto notable, ¿verdad? Producto notable. Bien, luego separo, ¿verdad? Cada paréntesis. X menos 0.01 igual a 0 y x igual más 0.01 igual a 0. En la primera me quedó positivo 0.01 y en la segunda me quedó negativo 0.01. Esos son los dos valores de x. Este es negativo.
Y el negativo, sí, esos serían los dos valores de X. Vamos a ver qué otros ejemplos aparecen en el libro de texto. Ah, simplifique, dice aquí. Número 4, simplifique. Bien, entonces hagamos el inciso A. Logaritmo de E a la E. El inciso A, lo que vamos a aplicar es la propiedad 4, creo. Vamos a ver cuál es la propiedad 4. Dice que si tienen la misma base y el mismo número, el resultado es el exponente. Si tienen la misma base y el mismo número, el resultado es el exponente. Vamos a ver. Tiene la misma base, porque la base es E y el mismo número. Entonces el resultado solo es el exponente. El resultado es solo el exponente. Aquí apliqué la propiedad 4, ¿verdad? Propiedad número 4. Bien. Inciso B. 3 logaritmo de base 3. 3 logaritmo de base 3 de 4. Aquí voy a aplicar la propiedad 5. Dice que si tengo una base y el logaritmo de esa misma base, entonces el resultado solo es el exponente X. Perdón, solo es X. Entonces aquí dice, si tengo una base y el logaritmo de la misma base, entonces el resultado solo es 4. El resultado solo es 4. Esta es la propiedad 5. Bien, el inciso C sería 5 elevado a la 2 logaritmo base 5, 4. Bien, si ustedes notan, el inciso B y el inciso C se parecen. Lo único que cambia es este 2 de aquí. Este 2 de aquí. Y ese 2 de aquí es la propiedad 8. Es este 2 de aquí, ¿ve? Es esa n de ahí, perdón. Esa n está multiplicando al logaritmo. Miren en el ejemplo. El 2, ¿qué está haciendo el 2? Multiplicando al logaritmo. Cualquier número que multiplique al logaritmo, dice la propiedad 8, que ese número sube al exponente de lo que está dentro del logaritmo. Ese número que está multiplicando al logaritmo sube al exponente. Entonces nos queda 5 log de base 5 de 4 y sube como exponente. Ese 2 ahora subió como exponente. Ahora sí, esta es la propiedad 8 y ahora aplico la propiedad 5. La propiedad 5 dice que esto se cancela y solo me queda 4 a la 2. 4 a la 2. Esa es la propiedad 5, ¿verdad? Propiedad 5.
Bien, ¿y cuánto es 4 a la 2? 16. Es 16. Aplicamos propiedad 8 y propiedad 5. Lo mismo, el inciso, para este inciso sería e a la logaritmo de raíz de x. Entonces es la misma propiedad 5. ¿Cuál es la propiedad 5? Que estos dos se eliminan y solo me queda el raíz de x. Esa es la propiedad 5. Busquémosla otra vez, la propiedad 5. Dice la propiedad 5 que estos dos se eliminan y solo me queda la x. Esa dice la propiedad 5. Eso dice la propiedad 5. Propiedad 5. Hagamos la F. El inciso F dice e a la logaritmo de x al cuadrado. Entonces, aquí aplicamos propiedades de la potencia de una potencia. Dice la propiedad potencia de una potencia que se multiplican los exponentes y como el exponente es logaritmo de x y 2, se multiplican. Se multiplican los exponentes y me queda logaritmo de 2x. Ahora aplico la propiedad 8. La propiedad 8 dice que si este 2 está multiplicando al logaritmo, propiedad 8, que si este 2 está multiplicando al logaritmo, pasa como exponente. Sería logaritmo de x a la 2. Ahora la propiedad 5 dice que si tienen la misma base, el logaritmo con la base, se cancela. La propiedad 5 dice, busquemos otra vez la propiedad 5, dice que si la base a es igual al logaritmo de a, entonces, bueno, logaritmo de la base. Aquí tengo que arreglar un poquito esta fórmula. Yo le escribí bien la fórmula a ustedes, ¿verdad? Solo que se la volví a escribir aquí para que también las tuviesen presente. Aquí la base es A y X es el resultado, es el número que quiero calcular. Entonces dice la propiedad que si tengo esta base, perdón, si tengo esta base y este logaritmo de la misma base, se cancela y solo me queda la X. Ese dice la propiedad 5. Y aquí la misma. La base de este es E. Entonces se cancela. Y solo me queda X al cuadrado. X al cuadrado. Y el inciso G dice E a la 5 más logaritmo de 3. Entonces, por la propiedad de los exponentes, aquí aplicamos la propiedad 5, ¿verdad? Por la propiedad de los exponentes, tenemos que la base queda en multiplicación. ¿Cuál es la propiedad? Si tienen la misma, si dos bases se están multiplicando, se suman los exponentes. Ahora, si ustedes tienen sumados los exponentes, entonces las bases quedan en
multiplicación, esa es la propiedad. Luego, e a la 5, pues es e a la 5, no pasa nada. Pero esta parte de aquí se cancela la e con el logaritmo porque el logaritmo tiene base e. Entonces solo me queda el 3. O sea, 3 veces e a la 5, si lo quieren ver de esa otra forma. 3 veces e a la 5. Bien, mañana continuamos con este tema, con más propiedades, el uso de más propiedades, ¿verdad? Bueno, estas son las 8 propiedades que ustedes tienen, 10 propiedades que ustedes deben de manejar. Y mañana vamos a continuar con esas 10 propiedades, solo que con otros ejemplos. Que tengan una buena tarde. Ingeniero, Dígame. fíjese que tengo una duda con respecto a la tarea. A la tarea, dígame. Sí, que, bueno, aquí entrando en la tarea dice que tenemos que hacer el ejercicio creo que es el 2.5, el que está en la página 55 del libro. Ujú. Pero en la página 55 del libro no aparece eso. Aparece otros ejercicios. Entonces yo me puse a buscar y encontré el ejercicio que era, pero en la página 105. Entonces quería confirmar a ver si estoy bien, pues. Si puede mandarme una captura de lo que dice, donde dice hagan la página tal y después yo voy a buscar a ver si corroborar eso para Ok, corregir, a ver si lo puedo corregir. Bueno, está bien, ok. bueno, Ok. Bueno, linda tarde. igual.